Estaba sentada en mi escritorio, rodeada de libros de texto y una taza de café ya fría. El sol de la tarde se colaba por la ventana, iluminando mi cuaderno donde había garabateado un plan: estudiar en el extranjero, una universidad en Londres, tal vez. Era mi sueño desde los 15 años, cuando empecé a trabajar los fines de semana en una cafetería para ahorrar cada peso. Me sentía tan cerca de lograrlo. Con una sonrisa, abrí mi laptop para revisar mi cuenta de ahorros. Ese número en la pantalla siempre me daba paz, un recordatorio de mi esfuerzo. Pero esa vez, algo no encajaba. Parpadeé, confundida. El saldo era casi cero. Solo quedaban unos cientos de pesos donde debería haber miles. Mi corazón dio un vuelco. Revisé de nuevo, pensando que era un error del banco. Nada. El dinero había desaparecido. Sentí un nudo en el estómago mientras mi mente corría en círculos. ¿Un hackeo? ¿Un error? Llamé al banco, y tras unos minutos que parecieron eternos, la operadora confirmó que no había actividad sospechosa, solo una gran transferencia autorizada hacía un mes. Autorizada. La palabra me golpeó como un martillo. Bajé corriendo las escaleras, buscando a mis padres. Mamá estaba en la cocina, cortando verduras. Papá, en el sofá, viendo fútbol. ¿Qué pasó con mi dinero?, pregunté, mi voz temblando. Se miraron entre sí, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mamá dejó el cuchillo y suspiró. Ana, siéntate, tenemos que hablar. Su tono era serio, pero había algo más, una sombra de culpa. Me senté, aunque cada fibra de mi cuerpo quería gritar. Me contaron todo, o al menos lo que quisieron admitir. Habían usado mis ahorros, todo lo que había juntado en años, para pagar la boda de mi hermano Diego. Una boda extravagante, con un salón de lujo, cientos de invitados y un banquete que, según ellos, no podían cancelar. Cada palabra era como una puñalada. Como pudieron, murmuré, con lágrimas quemándome los ojos. Papá intentó justificarlos. Era importante para Diego, para la familia. Mamá añadió que pensaban reponerlo poco a poco, pero sus promesas sonaban vacías. Salí de la casa, necesitaba aire. Caminé hasta el parque donde Diego y yo solíamos jugar de niños. Él siempre había sido el favorito, el que conseguía todo sin esfuerzo. Marqué su número con dedos temblorosos. Cuando contestó, su voz era despreocupada, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. ¿Sabías que usaron mi dinero para tu boda?, le espeté. Hubo un silencio largo. No, Ana, te juro que no sabía, dijo, pero su tono vacilante me hizo dudar. Colgué, con el corazón hecho pedazos y una pregunta quemándome: si Diego no sabía, ¿por qué mis padres lo habían ocultado? Y si sabía, ¿cómo podía vivir con eso? No podía dormir. El silencio de la casa parecía burlarse de mí, como si cada rincón supiera el secreto que me habían ocultado. Me senté en la cama, con la laptop abierta, mirando una carpeta de fotos que no había tocado en meses. Eran de la boda de Diego, subidas por mi prima en una nube compartida. No había ido, estaba trabajando ese fin de semana, como siempre, para engrosar mis ahorros. Ahora, cada imagen era un golpe. Mesas decoradas con flores exóticas, un pastel de 5 pisos, luces colgantes que debían costar una fortuna. Todo pagado con mi futuro. Cerré los ojos y recordé a Diego de niños. Él, con su risa fácil, siempre conseguía lo que quería: el juguete más caro, las mejores vacaciones. Yo, en cambio, aprendí a ganármelo todo. A los 14, limpiaba mesas en la cafetería del barrio. A los 16, daba clases de inglés a niños. Cada peso en mi cuenta era una promesa de libertad, de un futuro donde no dependería de nadie. Pero ahora, esa cuenta estaba vacía, y Diego tenía su boda perfecta. Fui a la cocina, donde mamá preparaba el desayuno. Papá leía el periódico, como si nada hubiera pasado. Necesito que me expliquen por qué, dije, mi voz más firme de lo que sentía. Mamá suspiró, como si mi pregunta fuera una molestia. Ana, no seas egoísta. Diego necesitaba esa boda para empezar bien con su nueva familia. Papá asintió, sin levantar la vista. Egoísta, repetí, incrédula. Era mi dinero. Mamá se giró, con los ojos encendidos. La familia es lo primero. Algún día lo entenderás. Sus palabras me cortaron como vidrio. Horas después, revisando unos papeles en el escritorio de papá, encontré algo que no buscaba: un extracto bancario. Mis manos temblaron al leerlo.
Una transferencia de mi cuenta a una empresa de eventos, fechada 2 días antes de la boda. No era un error, ni una decisión impulsiva. Lo habían planeado. Me senté en el suelo, con el papel arrugado en la mano, sintiendo que el suelo se desvanecía. No solo habían tomado mi dinero, sino que me habían mentido, me habían hecho creer que era una emergencia. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Guardé el extracto en mi mochila, junto con mi laptop. Si querían jugar a la familia perfecta, que lo hicieran sin mí. Pero antes, necesitaba respuestas. ¿Cómo habían justificado esto? ¿Y por qué Diego, mi hermano, el que me prometía protegerme cuando éramos niños, no había dicho nada? La rabia crecía, pero también una certeza: no dejaría que me quitaran mis sueños sin pelear. El extracto bancario quemaba en mi mochila mientras caminaba hacia la biblioteca. Necesitaba un lugar tranquilo para pensar, para desentrañar cómo mi propia familia había llegado tan lejos. Sentada en una esquina, saqué mi laptop y revisé los correos que había sincronizado del ordenador de casa. Busqué cualquier pista sobre la boda, cualquier rastro de cómo habían justificado usar mi dinero. Encontré un hilo de mensajes entre mamá y la organizadora de eventos. Fechas, pagos, detalles de un menú de 4 platos. Todo planeado con meses de antelación. Mi estómago se retorció al confirmar que no fue una decisión de última hora. Decidí investigar más. En las redes sociales de Diego, encontré publicaciones de la boda, fotos profesionales, videos de un dron capturando el lugar. Todo gritaba dinero, un dinero que no era de ellos. Llamé a la organizadora, fingiendo ser una cliente interesada. Con voz casual, pregunté por los costos de una boda como la de Diego. La respuesta me dejó helada. El paquete básico superaba lo que yo había ahorrado en años. Colgué, con la certeza de que no había sido un préstamo improvisado. Esa noche, confronté a mamá en la sala. Papá estaba en el trabajo, así que éramos solo nosotras. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, sosteniendo el extracto como si fuera una prueba en un juicio. Ella se cruzó de brazos, su rostro endurecido. Ana, no todo es sobre ti. Diego necesitaba impresionar a la familia de su esposa. Su suegra es exigente. Una boda sencilla no era opción. Sus palabras eran frías, como si mi sueño fuera un sacrificio menor. Y mi futuro, eso no importa, repliqué. Ella desvió la mirada. Lo vamos a devolver, ya te lo dijimos. No le creí. Me encerré en mi cuarto y revisé más correos, buscando cualquier cosa que explicara su descaro. Entonces lo vi, un mensaje de mamá a Diego, enviado una semana antes de la boda. No le digas nada a Ana, no lo entendería. Es por el bien de todos. Mi respiración se detuvo. No solo habían tomado mi dinero, sino que lo habían ocultado a propósito. Diego, mi hermano, estaba al tanto, o al menos lo suficiente para no hacer preguntas. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado. No era solo el dinero, era la mentira, la forma en que me habían excluido de una decisión que cambió mi vida. Guardé una copia del correo, sabiendo que era una prueba, aunque no estaba segura de para qué. Solo sabía que no podía confiar en ellos, no después de esto. Pero, ¿qué seguía? ¿Cómo reclamas algo que tu familia te arrancó sin remordimientos? El correo de mamá a Diego seguía dando vueltas en mi cabeza, como un eco que no me dejaba en paz. Necesitaba hablar con alguien, alguien que no estuviera enredado en el drama de mi familia. Llamé a Clara, mi mejor amiga desde la secundaria, y quedamos en una cafetería cerca de la universidad. Mientras esperaba, tamborileaba los dedos sobre la mesa, sintiendo el peso de la mochila donde guardaba el extracto bancario y la captura del correo. Cuando Clara llegó, con su sonrisa cálida y su mochila llena de libros de derecho, sentí un alivio momentáneo. Le conté todo. El dinero desaparecido, la confesión de mis padres, el correo que probaba que lo habían planeado. Clara escuchó en silencio, frunciendo el ceño mientras tomaba notas en una servilleta. Ana, esto no está bien, dijo al fin, su voz seria. No solo es inmoral, podría ser ilegal. Ese dinero era tuyo. Sus palabras me dieron esperanza, pero también miedo. ¿De verdad podía enfrentarme a mi familia así? Clara sacó su laptop y empezó a buscar información. Si accedieron a tu cuenta sin tu consentimiento claro, podrían haber violado tus derechos, explicó. Luego me preguntó si alguna vez había firmado algo que mis padres me dieron. Recordé un día,
meses atrás, cuando mamá me pidió firmar un documento. Dijo que era para actualizar los datos del banco. Yo, distraída con exámenes, lo firmé sin leer. El nudo en mi estómago creció. Clara suspiró. Probablemente usaron eso para justificar la transferencia. Pero si no sabías lo que firmabas, podríamos argumentar que fue engaño. Pasamos horas revisando opciones. Clara sugirió consultar a un abogado, aunque sabía que yo no tenía dinero para uno. Hay clínicas legales gratuitas en la universidad, dijo. Puedo ayudarte a preparar un caso, reunir pruebas. Su determinación me dio fuerza, pero también me enfrentó a una realidad: si seguía adelante, esto podía romper mi familia para siempre. ¿Estaba lista para eso? La idea de perderlos, aunque me hubieran traicionado, me apretaba el pecho. Antes de irme, Clara me abrazó. No estás sola, Ana. Vamos a recuperar lo que es tuyo. Guardé el extracto y el correo en una carpeta digital que compartimos. Mientras caminaba a casa, sentía una mezcla de miedo y resolución. Necesitaba más pruebas, algo que mostrara exactamente cómo habían usado mi dinero. Pero también sabía que cada paso que daba me alejaba más de la familia que una vez creí conocer. En mi cuarto, abrí la laptop y comencé a buscar más correos, estados de cuenta, cualquier cosa que confirmara la verdad. Esto ya no era solo por el dinero, era por mí, por defender lo que había construido con tanto sacrificio. No podía mirar a mis padres sin sentir un vacío en el pecho. Cada comida en casa era un teatro de silencio, donde fingíamos normalidad mientras la verdad se pudría entre nosotros. Me encerraba en mi cuarto, con la laptop como único refugio, revisando correos y documentos que Clara me ayudaba a organizar. Pero no era solo el dinero lo que me dolía, era la traición, la forma en que mi familia había decidido que mis sueños valían menos que una boda ostentosa. Me preguntaba si alguna vez me habían visto de verdad, o si solo era la hija que debía sacrificarse por los demás. Esa tarde, mientras ordenaba mi escritorio, encontré un cuaderno viejo donde anotaba mis metas: graduarme, estudiar en el extranjero, ser independiente. Cada palabra estaba escrita con la ilusión de una Ana que ya no existía. Mi sueño universitario no era solo una carrera, era mi escape de las expectativas familiares, de ser siempre la que cedía. Cerré el cuaderno, con lágrimas quemándome los ojos. ¿Cómo habían podido arrebatarme eso sin dudar? Decidí buscar más pruebas. Revisé una caja de papeles que mamá guardaba en el armario, y allí estaba un recibo de la organizadora de la boda, con una nota que detallaba un pago final desde mi cuenta. El monto exacto coincidía con la transferencia del extracto bancario. Sostuve el papel, temblando de rabia. No era un error, ni una emergencia. Habían planeado cada paso, y yo era solo un medio para su fin. Lo fotografié y lo envié a Clara, quien respondió con un mensaje: esto es oro, Ana. Sigue buscando. Pero la rabia no era lo único que sentía. Había una parte de mí que aún quería creer en Diego, en el hermano que me llevaba al parque cuando éramos niños. Tal vez él no sabía toda la verdad. Tal vez, si le mostraba las pruebas, asumiría algo de responsabilidad. Marqué su número, pero colgué antes de que contestara. ¿Y si mentía otra vez? La idea de enfrentarlo de nuevo me aterrorizaba, no por lo que pudiera decir, sino por lo que yo podría descubrir. Aún así, no podía seguir evitando la verdad. Me senté en la cama, mirando el recibo en mi teléfono. Decidí que hablaría con Diego. Pero esta vez no sería una súplica. Le mostraría lo que había encontrado, y si no podía darme respuestas, entonces sabría que no había vuelta atrás. La Ana que confiaba ciegamente en su familia estaba muerta. Ahora, cada paso que daba era por mí, por recuperar no solo mi dinero, sino mi derecho a soñar. El trayecto a la casa de Diego fue un borrón de pensamientos oscuros. Sosteniendo mi mochila con el recibo y las capturas de pantalla, sentía el corazón latir con fuerza. Su nueva casa, un lugar moderno en un barrio elegante, parecía gritar el lujo que mi dinero había ayudado a financiar. Toqué el timbre, y cuando Diego abrió, su sonrisa despreocupada se desvaneció al ver mi rostro. Ana, ¿qué pasa?, preguntó, como si no tuviera idea. No respondí, solo entré y me senté en su sofá, sacando los papeles. Lee esto, dije, empujando el recibo y el extracto bancario hacia él. Sus ojos recorrieron las páginas, y por un momento, vi un destello de sorpresa, pero también algo más: culpa. ¿Sabías que el dinero de tu boda salió de mi cuenta?, pregunté, mi voz temblando pero firme. Diego suspiró, pasándose la mano por el pelo. No sabía, no exactamente, murmuró,
Mamá dijo que ellos lo cubrirían todo. Pero, sí, sospechaba que algo no estaba bien. No quise preguntar. Sus palabras fueron como un puñetazo. No solo había permitido que usaran mi dinero, sino que había elegido ignorarlo. No quisiste preguntar, repetí, incrédula. Era mi futuro, Diego. Años de trabajo, y tú solo cerraste los ojos. Él intentó hablar, pero lo interrumpí, mostrando el correo de mamá que lo implicaba. No me mientas. Sabías lo suficiente. Diego bajó la mirada, atrapado. Ana, lo siento. Te prometo que te devolveré algo, poco a poco. Ahora no tengo mucho, pero... No le creí. Su tono era el mismo de siempre, promesas vacías para salir del paso. Me levanté, furiosa, y mientras guardaba los papeles, mi mirada cayó en su teléfono, que vibró sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje de su esposa. ¿Ya confirmaste lo del coche nuevo? Usa el fondo que sobró. Me quedé helada. ¿Fondo que sobró?, pregunté, señalando el teléfono. Diego palideció, balbuceando una excusa, pero no había nada que decir. No solo habían usado mi dinero para la boda, habían seguido gastando, planeando más lujos mientras yo luchaba por recuperar mi vida. Salí de su casa sin despedirme, con el pecho apretado por la rabia y la decepción. Diego no era el hermano que recordaba, era parte del engaño, tan culpable como mis padres. Mientras caminaba bajo la luz de las farolas, supe que no podía confiar en sus promesas. Si quería justicia, tendría que pelear sola. Pero ahora, con las pruebas en mi mochila y esa última revelación, tenía algo más, la certeza de que no me detendría hasta recuperar lo que era mío. La confrontación con Diego me dejó temblando, pero no de miedo, sino de una furia que me impulsaba a seguir adelante. En mi cuarto, con la puerta cerrada, me senté a repasar todo lo que había descubierto: el extracto bancario, el recibo de la boda, el correo de mamá, los mensajes de Diego. Cada pieza era un clavo en el ataúd de la confianza que alguna vez tuve en mi familia. Pero mientras ordenaba las pruebas, una pregunta me atormentaba: ¿valía la pena perderlos para siempre por esto? La Ana de antes habría cedido, habría aceptado sus excusas por el bien de la familia. Pero esa Ana ya no existía. Llamé a Clara, que respondió con su energía habitual. Le conté lo que pasó con Diego, incluido el mensaje sobre el coche nuevo. Eso es grave, Ana, dijo. Están gastando dinero que no les pertenece mientras te piden que lo dejes pasar. No puedes dejarlo así. Ella tenía razón. Me recomendó un abogado en la clínica legal de la universidad, alguien que podía revisar mi caso gratis. Al día siguiente, nos reunimos con él. El abogado, un hombre joven pero directo, estudió mis documentos y asintió. Tienes un caso sólido por mal uso de fondos. Si firmaste ese documento bajo engaño, podemos exigir la devolución. Pero advirtió que una demanda formal podía fracturar mi familia para siempre. Lo sabía, pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras revisaba mis notas, un sobre deslizado bajo mi puerta me detuvo. Era una carta de mis padres, escrita a mano por mamá. Ana, por favor, deja esto pasar, decía. Lo hicimos por Diego, por la familia. No nos hagas pasar por esta vergüenza. La palabra vergüenza me encendió. ¿Ellos sentían vergüenza? ¿Y qué hay de mí, de lo que me habían robado? Arrugué la carta y la tiré al suelo. No era una disculpa, era una súplica para que me callara, para que siguiera siendo la hija obediente que sacrificaba todo. Me levanté, con el corazón acelerado. No iba a ceder. Envié un correo al abogado confirmando que quería proceder con la demanda. Clara me llamó para asegurarme que estaría a mi lado, pero cuando colgué, me sentí más sola que nunca. La familia que una vez me dio calor ahora era un campo de batalla. Reflexioné sobre el amor y el sacrificio, sobre cómo había confundido el deber con la sumisión. Pero ahora lo veía claro: pelear por mi futuro no era egoísmo, era justicia. Y aunque el camino adelante fuera incierto, estaba decidida a recorrerlo, sin importar el costo. La decisión de presentar la demanda fue como soltar una piedra que llevaba cargando meses. Pero no trajo alivio, solo una tensión que crecía con cada día. La casa se convirtió en un campo minado. Mamá apenas me miraba, y cuando lo hacía, sus ojos estaban llenos de reproche. Papá, siempre callado, murmuraba cosas como: estás dividiendo a la familia, mientras pasaba por mi lado. Yo guardaba silencio, aferrándome a las pruebas que Clara y yo habíamos reunido, preparándome para la audiencia que se acercaba. El día que entregué los documentos al juzgado,
recibí un mensaje de Diego. Ana, hablemos. Podemos arreglar esto sin tribunales. Lo ignoré, pero él apareció en casa esa noche, con su aire de mediador que no engañaba a nadie. No hagas esto, dijo, sentado en la sala mientras mamá asentía a su lado. Nos estás humillando. Perdí la paciencia. Humillando, ustedes me robaron. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje de su esposa sobre el coche nuevo. ¿Y esto, también es por el bien de la familia? Diego se quedó mudo, su rostro pálido. Mamá intentó defenderlo, pero sus palabras se deshicieron cuando mencioné el recibo de la boda. No tenían excusas. Hurgando en más correos esa noche, encontré algo peor, un intercambio entre Diego y su esposa, planeando usar el resto del fondo para un viaje. No era solo la boda, habían seguido gastando mi dinero en lujos, incluso después de saber que yo lo había descubierto. La revelación me dejó sin aire. Cualquier esperanza de reconciliación con Diego se hizo añicos. Lo enfrenté por teléfono, y él balbuceó disculpas, pero no había sinceridad en su voz. No quiero perderte, Ana, dijo. Pero ya lo había perdido, y él lo sabía. La familia estaba rota. Mamá me llamó ingrata en una discusión que terminó con las puertas azotándose. Papá dejó de hablarme por completo. Clara fue mi ancla, revisando cada detalle legal conmigo, pero incluso ella notó mi cansancio. Puedes parar si quieres, me dijo una noche. Pero no podía. Esto ya no era solo por el dinero, era por demostrar que no podían pisotearme y esperar que lo aceptara. Mientras preparaba mis notas para la audiencia, sentía el peso de lo que estaba por venir. Ganar el caso significaría justicia, pero también el fin de cualquier lazo con mis padres y Diego. Me miré en el espejo, buscando a la Ana que soñaba con estudiar en el extranjero. Esa chica aún estaba ahí, y por ella, enfrentaría lo que fuera. La audiencia era en 2 días, y aunque el miedo me apretaba el pecho, estaba lista para pelear. El juzgado era un lugar frío, con paredes grises y un eco que hacía que cada paso resonara. Me senté junto a Clara, que apretó mi mano mientras esperábamos. Enfrente, mis padres y Diego evitaban mi mirada. Mamá tenía los ojos rojos, pero no de arrepentimiento, sino de rabia. Diego, con un traje impecable, parecía más preocupado por su imagen que por lo que estaba en juego. Mi corazón latía tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Pero cuando el juez entró, respiré hondo y me recordé por qué estaba allí. El abogado de la clínica legal presentó mi caso con claridad. Mostró el extracto bancario, el recibo de la boda, el correo de mamá a Diego y los mensajes sobre los gastos extra. Cada prueba era una pieza de mi verdad, expuesta ante extraños. Cuando me llamaron al estrado, hablé con voz firme, aunque por dentro temblaba. Conté cómo había trabajado años para ahorrar, cómo descubrí la traición, cómo mi familia me había engañado con un documento que firmé sin saber. Ese dinero era mi futuro, dije, mirando al juez. Y me lo quitaron sin preguntar. Mis padres tuvieron su turno. Mamá, con voz entrecortada, dijo que lo hicieron por necesidad, que la boda de Diego era crucial para su nueva familia. Papá añadió que pensaban devolverlo, pero no dieron detalles. Diego, nervioso, repitió que no sabía todo, pero el juez lo interrumpió, señalando los mensajes que probaban lo contrario. Su silencio tras eso fue más elocuente que cualquier excusa. El abogado de ellos intentó argumentar que yo había dado un permiso implícito al firmar el documento, pero nuestro abogado lo desmontó, demostrando que fue un engaño. El juez deliberó solo unos minutos. Su fallo fue claro, mis padres y Diego debían devolverme el dinero, con un plan de pago supervisado por el juzgado. Gané. Pero cuando salí de la sala, no sentí victoria. En el pasillo, enfrenté a mi familia. ¿Por qué no pudieron simplemente disculparse?, pregunté, con lágrimas que no pude contener. Mamá me miró con desprecio. Tú elegiste esto, Ana. Diego intentó acercarse, pero lo detuve con una mirada. No hay nada que decir, murmuré, y me di la vuelta. Clara me abrazó fuera del juzgado, diciéndome que había sido valiente. Pero mientras caminábamos bajo el sol pálido, sentía un vacío. Había recuperado mi dinero, o al menos la promesa de él, pero mi familia era ahora un recuerdo roto. El precio de la justicia era alto, y aunque sabía que había hecho lo correcto, el dolor de sus rostros fríos se quedaría conmigo. Ahora, solo me quedaba mirar adelante, a un futuro que tendría que construir sola. Los días después del juicio pasaron como en una niebla. La casa estaba más silenciosa que nunca, pero no era paz, sino el eco de una familia que ya no existía.
Mis padres dejaron de hablarme. Sus mensajes eran ahora notas frías sobre el plan de pagos ordenado por el juez. Diego no intentó contactarme, y yo no lo busqué. Cada noche, me sentaba en mi cuarto, mirando la carpeta donde guardaba mis viejos planes universitarios. El sueño de estudiar en el extranjero parecía lejano, pero no muerto. No podía dejar que ellos me quitaran eso también. Con el dinero aún por llegar, empecé a reconstruir mis ahorros. Conseguí un trabajo a medio tiempo en una librería, y los fines de semana daba tutorías de inglés. Clara me ayudó a solicitar becas, y aunque el proceso era lento, cada pequeño ingreso era un paso hacia mi futuro. La Ana que confiaba ciegamente en su familia se había ido, pero en su lugar crecía una versión más fuerte, una que sabía que no necesitaba su aprobación para seguir adelante. Una tarde, mientras ordenaba libros en la librería, recibí un correo que me detuvo en seco. Era una universidad en Londres, ofreciéndome una plaza condicional con una beca parcial. Mis manos temblaron al leerlo. No cubría todo, pero era una puerta abierta, una prueba de que mi sueño aún era posible. Llamé a Clara, que gritó de emoción al otro lado del teléfono. «Lo estás logrando, Ana», dijo, y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Esa noche, me senté en mi escritorio y escribí una lista nueva: pasos para llegar a Londres, plazos para la beca, trabajos para ahorrar más. Pero mientras escribía, no pude evitar pensar en lo que había perdido. Mis padres, Diego, la ilusión de una familia unida. El dolor era real, una sombra que cargaría siempre. Sin embargo, también había aprendido algo: defender mis derechos no me hacía egoísta, sino valiente. Priorizar mi futuro no era traicionar a nadie, era honrarme a mí misma. Cerré mi laptop y miré por la ventana. La ciudad brillaba bajo la noche, llena de posibilidades. La oferta de la universidad era un nuevo comienzo, pero también un recordatorio de lo que había costado llegar hasta aquí. No había final feliz, no como en las historias. Había justicia, sí, pero también cicatrices. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Guardé la lista en mi cuaderno y me prometí algo. No importaba lo que viniera, no dejaría de pelear por mí. Con un suspiro, apagué la luz, lista para enfrentar lo que el mañana trajera.